Bueno, y es que hoy enfrentamos presas en todo lugar a donde vamos, a cualquier hora y cualquier día. Además de los problemas que enfrentamos todos, ya sean laborales, familiares, personales, económicos. Bueno, no voy a sumar más porque nos pone a pensar a todos y puede ser que hasta nos enoje. Por eso es que en la calle encontramos el estrés al volante y recientemente hemos visto noticias lamentables por altercados en carretera. Se acerca un mes, como es diciembre, donde vamos a ver promociones y más gente todavía buscando esas tiendas. Todos sabemos que vienen más congestiones y solo queda mejorar como sociedad para evitar desgracias, como hemos estado escuchando, en donde murió un niño de 11 años producto de un enfrentamiento en carretera con 2 choferes. Hoy en la sobremesa vamos a hablar de cómo cambiar la ira por inteligencia emocional y para eso tenemos a nuestros invitados. Así es, hoy tenemos el honor de que nos acompañen Vale, Roy de Drive Club y por supuesto a nuestra gran amiga, la doctora Shamira Sequeira. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien este tema porque creo que tenemos ambas partes, ¿verdad? Porque definitivamente cuando estamos en carretera juega un papel muy importante la inteligencia emocional, ¿verdad? Que de eso nos puedes hablar ahora ampliamente. Y el conocimiento en manejo, porque sí, Exacto. Bárbara. Es una mezcla, es una mezcla. Ajá. ¿Qué pasa ahorita en estas fechas en particular? Bueno, cuando se acercan las fechas en donde la gente tiene más plata, en donde la gente siente que las vacaciones están cerca, realmente todo el mundo está como en una convulsión de necesito salir, necesito comprar, necesito trasladarme lo más rápido. Bueno, nosotros tardamos un montón tratando de llegar, por ejemplo, hoy. Las presas se hacen más pesadas y la gente está mucho más apurada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la gente a sentir esa presión, ese estrés y esa ansiedad y todo lo que conocemos en manejo queda guardado allá como en la casita. Sí, porque todos buscan la manera de salir y llegar salgo rápido. yo reptil de necesito yo primero que los demás. Claro. Entonces realmente el ambiente es muy, muy pesado. Claro, perdemos la parte racional y empezamos a actuar por impulso. Y es ahí donde nos juega una mala pasada el tema de la inteligencia emocional, que no se presenta. Más bien, como decía Vale, se queda completamente de lado y es justamente lo que estamos tratando nosotros y ellos en sí como escuela de manejo de implementar lo que es la inteligencia emocional al volante, no solamente la parte técnica, la parte teórica de lo que es las señales de tránsito, la conducción correcta y toda la parte, digamos, del tecnicismo de la conducción, sino también de alguna manera poder implementar la inteligencia emocional al volante, saber cómo reaccionar ante factores de los cuales ni siquiera tengo control, porque así es, ni siquiera tenemos control de ciertos factores externos. O sea, mira, y a veces lo que pasa es que andamos frustrados. Entonces, no identificamos que esa emoción está ahí reprimida y de esta manera al volante es donde sale todo. Claro, es un detonante que nos activa. Tal Digo, vez me ya imagino que te teníamos han la contado. situación. Sí. A ver, yo les voy a confesar algo. De hecho, me ocurrió recientemente que iba en carretera, iba a girar y en eso que usted llega al alto, usted decide si gira, si se va a la vía al frente. Y entonces cuando ya decidí a irme a la derecha, pongo la direccional y cuando giro me encuentro un motociclista que iba a pasar directo. Entonces no me contuve y le dije, Muy furioso. y le dije, no se raya por la derecha. A lo que él me respondió, bájese. Y me lo dice en la cara. Ay, no. Entonces, a ver, puede sonar como, Claro. como mentira porque es algo que estoy contando yo, pero en serio. Sí. Me empezó a hervir un poquito la sangre Claro. y dije, ¿paro o no paro? ¿Sigo o no sigo? Y el tema también es la realidad de esta situación. No conozco la realidad del motociclista, no sé por qué lo hizo, pero sí le dije, no respetaste la ley de tránsito. Y en el momento que también me daba un poco de temor era que dañara el carro a donde yo iba. claro. Entonces, hay muchos factores. Es como dice uno, piense rápido. Piense rápido. Claro. ¿Cierto, Shamira? Claro, y lo hablamos y con Difícil. ellos, recuerdan que la vez anterior que estuve acá hablamos sobre el semáforo de las emociones. Ajá. Y es una de las técnicas que ellos utilizan con sus estudiantes e incluso con los instructores de la escuela de manejo para de cierta forma regular este tipo de emociones de las cuales no tienen control, en donde lo primero es reacción-acción, Ajá. en donde no racionalizamos la emoción que estamos sintiendo, ese detallado que vos hiciste de paro o no paro, te detuviste, de cierta manera sí racionalizaste tu emoción, te dio enojo, te hirvió la sangre, pero supiste contenerte de alguna manera. Entonces eso es algo que podríamos considerar en tu caso, que tuviste inteligencia emocional en esa acción. Ay, qué dicha. Ya me puedo ir. Te graduaste, amigo. Lo lograste. Paso por el certificado más tarde. Recientemente pasó un caso que de hecho lo abordamos legalmente con Germán, Ajá. que fue en Lindora,
iba un pick-up blanco y un motorizado, que en este caso era de plataforma de comida. Algo pasó, él parquea la moto enfrente del carro para que no pueda continuar y se baja. Y empieza, bueno, ¿verdad? Pelear, golpear y todo. Y lo que la persona del pick-up hace es seguir y pasarle por encima a la moto. Que de alguna manera, a ver, no juzgamos a nadie, pero de alguna manera la persona del vehículo quiso huir de una situación más compleja. Claro. Aunque se llevara la moto. Claro. Correcto. Yo lo que sí creo es que, vamos a ver, razones tenemos todos para llegar rápido a cualquier lado. El asunto es que cuando estoy en el vehículo es como cuando la gente o el tico, por lo menos, está en el estadio. Yo voy al estadio a sacar el estrés. Yo voy al estadio a pegar gritos. Yo voy al estadio a hacer insultos. Yo voy al estadio a sacar todo lo que tengo. Muchísimas veces el tico, y creo que en general en el mundo, la gente se sube al carro y siente control. Entonces, cuando yo siento control, yo creo que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, imagínense que si yo siento control, me fue mal en el trabajo, me despidieron, falleció un familiar, me peleé con mi esposo, tengo un montón de emociones contenidas y como yo creo que tengo mi razón es una y su razón es otra y mi realidad es una y la suya es otra. Pero entonces la gente no se puede poner en el puesto del otro y decir, mira, por ejemplo, el motociclista, ¿qué pasa si acaba de tener una mala noticia? No está bien lo que hizo, pero yo pienso, bueno, seguramente va demasiado rápido, ocupa ir al baño. O tiene una urgencia, o le dieron una mala noticia que tengo yo. Exacto, o inclusive, bueno, a nosotros nos pasó, cuando yo iba a tener a mi bebé, tuvimos que salir corriendo porque era una emergencia y seguro más de uno nos pitó y nos madrió, probablemente, ¿verdad? Pero el asunto es que si yo no racionalizo que no soy solo yo el que está teniendo problemas, ahí es donde la gente se enfrenta. Y cuando estamos en ese estado de emoción, que es lo que nos ha enseñado la doctora, la cabeza no razona, o sea, simplemente yo no llego a pensar que el otro puede tener un arma, que el otro puede estar muy molesto, que el otro se me va a bajar y me va a decir algo, ¿verdad? Y hay un agravante ahí bastante fuerte, y es que en general se pone muy por debajo de la estima del público, de todos, el aprender a manejar. Entonces es, tome la llave, vaya, practique ahí, aprenda. Sí, eso es Y facilísimo. Eso es facilísimo. Entonces, venimos con una deficiencia técnica que se le suma la deficiencia emocional y es una bomba de tiempo, ¿verdad? Claro. Es un pito más, un alto menos. Y eso que vos decís, vamos a ver, también hay un tema de análisis, creo que ya de un asunto institucional de las bicimotos que andan por la calle es verdad. y no tienen licencia, Sí, la porque, regulación. porque no hay una regulación para que les exijan su placa. Creo que está en un Ya, proceso ya las de está trámite, regulando, ¿verdad? sí, Para poder sí, regularla. exacto. Pero también eso pone en peligro a los conductores y también las Correcto. presas en donde pasan o se meten donde no deberían estar. Nos pasan todos los días consultas como por ejemplo, no, es que yo quiero aprender a manejar carro, pero como yo uso bicimoto y ya yo sé andar en la calle, con 3 horitas usted me dice y vamos a la prueba. Jamás. Una persona que sabe usar bicimoto no ha leído el manual del conductor, aunque todos crean que el manual del conductor es una tontera, ¿verdad? Si no sabes las señales de tránsito, si no conoces cómo es el flujo de las vías, si no sabes lo mínimo y lo básico, por más que tengas una bicimoto que es de este tamaño, vos no puedes ponerte un volante y decir, en 3 horas lo hago y voy y hago una prueba. Y ese es el problema, el tico es muy irresponsable. Entonces nosotros hemos tratado de hacer una conciencia a través de los programas de inteligencia emocional que nos asesora la DOC, que hemos creado en la escuela, y es más que todo, no aprenda para una prueba. Usted tiene que aprender para la vida, para que cuando venga una ambulancia usted sepa maniobrar el carro y salirse y darle un paso a la ambulancia, para que si alguien hace una maniobra que está mal, yo tenga el suficiente tiempo de reacción, ¿verdad? Pero no sabemos cómo la base. Que es el típico maneja la defensiva. Claro, hay que dejarse cosas. Ya Exacto. hoy no es tanto si No manejas a la bien. ofensiva, Ese Exacto, es el problema, ¿verdad? ese es lo correcto, manejar a la defensiva, defensiva. pero la mayoría maneja a la ofensiva y andan con la mano aquí en el pito. Entonces yo Ah, voy sí. manejando pero con la mano en el pito. Sí. ¿verdad? Sí. Entonces ya no le vean por allá a los 50 metros alguien, de una vez ya va agresivo a acercarse a la situación. O cambia el semáforo, no he ni terminado de cambiar el semáforo y ya está pegado del pito. Y es una conducta que se ha normalizado mucho. Justamente por eso dentro de la Escuela de Manejo se ha querido amplificar este tema de los programas de inteligencia emocional, porque no solamente es enseñarles a manejar, es que aprendan a lidiar con los factores externos y también con los factores internos de situaciones que le puedan estar pasando en ese momento, que me dieron una mala noticia, que alguien me pitó, que ando sensible, que me pasó algún problema, que de alguna u otra manera ando muy reactivo por algo que me detonó temprano y ahorita en la tarde hay muchas presas y entonces me suma. Es que voy tarde. Y también cosas que no puedo controlar. Entonces la idea es también
que dejemos de normalizar la irresponsabilidad al volante, Correcto. que normalicemos el tomar la parte emocional y todo lo que esto influye en un manejo correcto y que no causemos más conflictos, porque creo que ese es el detalle en todo esto, que hemos normalizado la conducción agresiva, de cierta forma. Shami, ¿podrías explicarnos nuevamente en qué consiste la técnica del semáforo? Ok, la técnica del semáforo de las emociones es literal como el semáforo que nosotros vemos en la calle. Rojo, amarillo y verde. Entonces, el rojo es sentir, es permitir sentir la emoción, como lo hizo en este caso Dani, que fue, me enojó, me molestó y todo el asunto. Él no reprimió su emoción, él se permitió sentirla, pero él lo racionalizó. Ahí pasamos al amarillo, que es racionalizar la emoción. O sea, de cierta forma, él pensó, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo me bajo? ¿Qué pasa si no me bajo? ¿Qué pasa si avanzo? Entonces pensó los diferentes escenarios y su reacción ante ellos y las consecuencias que iba a desatar. Y posteriormente accionó, o sea, pasó a verde. Entonces es sentir, pensar, actuar. Okay. Rojo, amarillo, verde. Lo que pasa es que normalmente en la conducción pasa, cuando, como decía Vale ahora, que actuamos por impulso y pasamos de rojo a verde en un segundo. No lo pensamos, no lo racionalizamos, nos brincamos el amarillo, nunca lo vimos del todo. Entonces es lo que nosotros queremos de alguna manera implementar y que la gente sea más consciente de esa parte de raciocinio de la emoción. Que eso es lo que nos invita a todos también a hacer un ejercicio, creo que cotidiano, Claro. porque estamos hablando de conducción, pero como bien decíamos ahora, estás acumulando un montón de cosas durante el día, durante tu vida cotidiana, durante tu realidad, que puedes estar arrastrando hasta cosas de tu pasado. Correcto. Y que no las has trabajado. Correcto. ¿En qué elementos tal vez, Yamira, podrías recomendar también a alguien decir, vean, mejor váyase a ver, porque eso que está reflejando ahí necesita atención, no necesariamente... Páguese a ver. Páguese a ver. Bueno, sí, páguese, porque necesita. Hay que pagar. Pero porque hay que pagar a los profesionales que saben. Porque el tema es, si yo sigo viendo esa señal y no le doy atención, de alguna manera me va a explotar en la cara. Claro, Dani, y parte de los filtros que se hacen en todo el programa de aprendizaje de manejo con la escuela y que nosotros hemos tratado de implementar justamente es cuando vemos alguna reacción llena de ira, cuando vemos un cero control de la ira, cuando nos cuentan de algún trauma, porque también tienen estudiantes que han pasado por algún accidente de tránsito, donde quizás ellos no fueron los conductores, fueron otras personas, ellos iban de pasajeros o también siendo los conductores y no volvieron a tocar un carro nunca más. Entonces lo primero que se les recomienda es que lleven un proceso de terapéutico para que puedan transitar su situación emocional y que esto no sea un factor negativo dentro del proceso de aprendizaje de conducción. Y que el vehículo se convierte en un arma. Que Claro, yo creo que es eso es lo verdad. que no consideramos en el momento de la atención, de la reacción que tenemos ahí, porque bien hemos visto casos de gente donde el vehículo se lo tira a la persona sin pensar Claro. Sin pensar. en lo que va a generar, no Y solo daños materiales. Y esa reacción que usted tuvo de pensar un momentito, le ahorró un proceso legal, quizás. Marcó la Una diferencia. muerte. Alguna portada de la extra Marco. después. Una muerte, ¿verdad? Es que no pensamos que realmente el vehículo, como lo dijiste, y yo siempre se los digo a los estudiantes, es un arma. Entonces, dependiendo cómo usted lo use, obviamente no podemos accionar desde el miedo, porque yo siempre les digo, llegan con muchísimo miedo, llegan, es que en la calle, esta es la consulta todos los días, me da demasiado miedo porque yo veo a la gente en la calle tan violenta y tan agresiva que yo no sé si yo pueda manejar. Y me preguntan, ¿es que esa es la forma correcta? No, esa no es la forma correcta. Claro. El asunto es que yo tengo que aprender a controlarlo, a gestionarlo. Entonces el miedo yo siempre les digo, o los paraliza o los impulsa. Con las técnicas correctas el miedo los va a impulsar, pero impulsar de manera correcta, ¿verdad? Obviamente. Una estudiante me contaba un día y me decía, es que, motivante. exacto, me decía, es que yo voy con ustedes y me siento súper tranquila y cuando voy con mi papá, métase de una vez, pítele, tírele a la trompa, ¿verdad? Pero es que así creen que sucede, ¿verdad? Es como cuando mágicamente creen que porque son hombres ya deben de saber manejar y en la cabeza el chip se les activó y ustedes a los 18 ya saben manejar, por ejemplo. Entonces estaba muy mal visto que el hombre tuviera que tener una escuela de manejo para poder aprender a manejar. Me parece bastante ilógico, o sea, porque sea hombre no significa que tenga que saberlo, o porque sea mujer no significa que seamos malas al volante, ¿verdad? Entonces es un tema de reeducación, ¿verdad? Y como dice la doctora, o sea, revísese, hay muchísima ira adentro, o sea, es simplemente un reflejo de cómo está la sociedad al final. Ahora, hay otro detalle que yo creo que es importante visibilizar y es la temporada en la que estamos y alcohol al volante. Total.
Claro, son dos factores completamente de riesgo, por más que tengamos una preparación correcta a nivel técnico y por más que tengamos una preparación o al menos recursos suficientes emocionalmente hablando para poder gestionar situaciones. ¿Por qué? Porque ya son factores externos que vienen a causar que todo se revuelva, por decirlo de alguna forma. El estrés, que lo decía ahora Vale, el tema de que quiero hacer las compras rápido, el tema de que tengo muchos compromisos y en estas épocas todo se satura, las carreteras se saturan, hay muchos compromisos en un mismo día, hay que cumplir con muchas necesidades que tal vez queremos abarcar en un mismo momento y no se puede. Entonces, parte de lo que recomendamos también es priorizar, encontrar momentos justos, organizar nuestro tiempo, salir con más tiempo del que teníamos previsto para llegar a un lugar y eso evita el tema del estrés. Si ya estamos en una presa, recomendaciones que damos, bueno, poner una música que sea de su agrado, climatizar el carro de una manera con el que ustedes se sientan cómodos, ni muy frío, ni tampoco con todo el calor, tratar de pensar en algo que me relaje y no poder, no centrarse en lo que no pueden controlar, que es mover la presa. Porque eso simplemente va a generar que se detonen más, va a generar más ansiedad y por ende va a generar más reacciones fisiológicas, empezamos las sudoraciones, las palpitaciones y nos desesperamos adentro del carro. Y qué fuerte eso de que tocabas del alcohol, porque en ocasiones, si estamos viendo el semáforo, ya el alcohol nos va a omitir la luz amarilla. Exacto, Porque nos sentimos ya no hay manera audaces. de racionalizar. Es que cuando usted toma alcohol se siente sumamente audaz, ¿verdad? Entonces, las capacidades que usted tiene al volante, si usted de un 100% ya per se tenía un 70% porque no era muy hábil, con alcohol usted va a tener un 30%, un 20%. Claramente los reflejos y el instinto, los sentidos, nada es lo mismo. Exactamente. Reduce. Y bueno. Sí, y hay que agregar el cansancio, ¿verdad? Hay mucha gente es verdad. que satanizamos al alcohol, pero también hay que tomar en cuenta esto, porque hay jornadas que trabajan por las noches o todo el día, al final del día, y la presa va todo lento, entonces te da sueño, te da el cansancio y ya no tenés los mismos reflejos. Claro. Entonces eso también provoca un montón de estos choques que hacen las presas, que es apenas como bumper con bumper, pero Uy, ya y el provoca... efecto mirón. No, y eso sí me molesta, terrible. tengo que admitir que me terrible. molesta porque la gente es tan vina, o sea, por qué no van a ayudar en nada, o sea, sigan. Totalmente. Sí, entonces es importante Totalmente no solo eso, porque tal vez el alcohol el fin de semana, pero el lunes, martes, miércoles, ando cansado. Claro. Debería de contemplar buscar rutas o horarios en los que yo pueda transitar más tranquilo para bajar mi estrés, bajar mi cansancio y un tránsito que son 15 minutos, en hora pico pueden ser 30 o 40 más, minutos. claro. Entonces, mejor ocupo ese tiempo, me tomo una siesta o me voy, me como algo, me tranquilizo y después hago mi camino. Sí, Hay ese otros- punto, perdón, Vale, ese punto es muy importante que decía Roy, porque si no me siento capaz de manejar en ese momento, porque mi cuerpo no está en la capacidad, o inclusive mentalmente sé que me pasó alguna situación que me tiene detonado, lo más responsable es no ponerme frente al volante. Correcto. Qué interesante eso, porque sí, conlleva otros elementos para tomar decisiones. Claro. Y saben algo que a mí me gusta mucho también trabajar cuando tocamos un tema así, y es el modelaje. Porque uno como papá o como mamá no se da cuenta que atrás lleva a una criaturita que está mirando y Claro. está Cierto. analizando nuestra manera de reaccionar al volante. Y se está Totalmente. reproduciendo todo esto también en la generación que luego va a tener un vehículo también. Claro, a se dan cargo. patrones de conducta a repetición, porque es el aprendizaje, es lo que, como Es lo decías vos, normal, lo que es lo modelan normal. y lo ven, o sea, crecen con el pensamiento de que esa es la normalidad. Claro. Entonces normalizamos el caos, normalizamos la violencia, normalizamos el grito y es parte de las cadenas que hay que romper. Y eso se nota en las clases, desde el principio. Usted agarra a una persona que nunca ha manejado y donde lo ves ya va haciendo mañas de cosas que nunca Sí, ha hecho. sí. Exacto. Y pregunta, ¿pero por qué hago esto? Porque lo voy con el papá, con la mamá, con un hermano, con el novio, con alguien. Y repiten esos malos patrones que tenemos que cortar. Exacto, y que nos dan pues materia prima para hacer lo que luego somos y no nos dimos cuenta porque no lo Exacto. analizamos como debería Total, ser. a nivel Exactamente. inconsciente. Bueno, para cerrar, ¿qué les parece si nos dan consejos finales? Cada uno dentro de su área y que hagamos el checklist también para recordar. Primero, paz. O sea, que que el Waze me diga que hay una ruta 3 minutos más rápida, realmente no necesariamente es real. Entonces, pensar que vale más mi vida, es mejor llegar tarde, si es que ya yo no voy a tiempo, y llegar vivo, que intentar, ¿verdad? Por más que yo intente, uy, voy a ganarle 10 minutos al Waze, eso nunca va a pasar. O sea, eso es satelital, eso es satelital, eso es una tecnología. Yo no le voy a ganar al Waze más que 1 minuto, Ajá. ¿verdad?
Mejor irse tempranito. Mejor irse Exacto, tempranito. exacto. Totalmente. Correcto. Y aún así pueden suceder cosas. Entonces es eso, es tener paz y yo solamente me hago responsable de lo que yo puedo tener control. Muy bien. Yo le puedo decir que tenemos que ser conscientes, aumentar esa conciencia de que el carro, si bien es cierto, me facilita muchísimo mis traslados, si no lo uso correctamente es un arma. Entonces tengo que medirme para saber que si mi capacidad de manejar no me permite meterme una hora pico, entonces mejor cambie su agenda, hágalo diferente. O pida un Uber o hace carpooling o de alguna manera porque se está exponiendo. Sabiendo usted que no tiene la capacidad o sus habilidades aún desarrolladas, no se meta donde usted se está exponiendo a tener un problema. Claro, no arriesgarse. Mira. Yo me voy a referir a la parte del aprendizaje y es que los estudiantes comprendan que cada proceso es distinto, que cada uno va a ir a su ritmo y que no hagan comparaciones entre procesos. Lo mismo que digo en un proceso terapéutico, porque pasa que los estudiantes dicen, pero fulanito aprendió en 3 clases, yo ya llevo 5 y no lo he logrado. Se frustran, se desesperan y eso genera que tampoco se canalicen las emociones de manera correcta ni se dé el proceso de aprendizaje de la manera correcta. Y el autoconocimiento que necesitamos todos. Y el Totalmente. autoconocimiento. A veces ni nos damos cuenta y cuando Así estamos ahí ya decimos, pero ese era yo. Ajá, No sé si vieron la fábula de Goofy, cuando agarraba el volante se sí, transformaba. sí. Total. O Tribilín era en la época de uno. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Con mucho gusto. gracias, a ustedes. Vale, gracias. Cris, ¿qué se me hizo? Venga, Aquí estoy. porque ya nos vamos a despedir y queremos Soy que un usted tribilín también. más. Llegó Goofy. Ah, no. Bueno, Cris tiene otro medio de transporte. Sí, pero lo uso por dicha, lo uso muy cerquita aquí. Nada más como Sí, para el porque almuerzo, ese en la scooter, casa. andar en No, no, presas lo es guardo. también A veces riesgoso. aquí por la reacción Sí. con el scooter. Y me hubieras No. vacilado porque mucha gente me dice que si yo me meto a la pista con eso. Obviamente no, ¿verdad? Pero sí me he topado gente que Ah, sí, anda en la pista. cierto. Sí. Qué No riesgo. les importa nada. No, y bicicletas, ciclistas Sí. en pista que no deberían de estar ahí también. Hay que tener muchísimo cuidado con Es eso. verdad. Bueno, Sí, con sí, esta sí. reflexión nos vamos. Muchísimas Así es. gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en nuestro